Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Pues vamos a comenzar otra transmisión en vivo. Quiero compartirles algunos tips, algunos consejos para realizar de mejor manera nuestras prácticas. Bienvenidos. Estoy aquí practicando un estilo, bueno, estoy medio inventando un tipo de letra gótica que estoy haciendo con una sola línea, en lo que se conecta la gente. ¿Quién anda por ahí? Quisiera saber. No sé en dónde. Pero bueno, en lo que van llegando les quiero. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ok. Bueno, les comentaba que quiero compartirles algunos consejos para el momento de realizar las prácticas, ir probablemente, y no sé qué estilos o qué tipos de letra estén utilizando, estén practicando, estén aprendiendo actualmente, pero hay formas de ayudarnos a llegar más rápido al objetivo, ¿no? A lo que queremos lograr. Y es algo de lo que quisiera compartirles el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Yo había preparado por aquí. A ver, les dejo por ahí alguna pregunta. Ay, ya no me veo. Bueno, ¿qué es más o menos qué estilos de letras practicas? Les decía que estoy yo aquí, pueden ver, practicando un poco un tipo de letra gótica que estoy haciendo pues con una pluma normal. La letra gótica ya saben que se practica o se hace históricamente con una punta plana, punta biselada. Y, ay, ok, aquí está. Buenas noches, Gama, José Gamaliel. Bueno, en primer lugar lo que les recomiendo mucho a la hora de que decidan o empiecen o estén haciendo prácticas sobre pues cualquier el estilo que estén aprendiendo es pues definir primeramente qué es lo que quieren o qué es lo que necesitan practicar. Por ejemplo, aquí tengo mucho de mis hojas de, de práctica de distintos estilos. Esta, bueno, es el hace 8 días. Aquí un poco de Spencerian. Pero probablemente el primer problema al que nos enfrentamos es que queremos hacerlo todo en una sola sesión, digamos, ¿no? Aprender o mejorar toda nuestra letra en una sentada, digamos. Y no, no es posible. Bueno, probablemente alguno pueda hacerlo, pero, pero no. Como diría Jack el Destripador, pues hay que ir por partes, ¿no? Como dirían los romanos, pues divide
et impera, ¿no? Divide y vence, vencerás. Entonces es importante primero definir qué es lo que quiero mejorar, y para ello tenemos que hacer o ir haciendo un ojo un poquito más crítico ante nuestra propia letra, y eso nos va a ayudar mucho en las prácticas de caligrafía que vayamos haciendo. Y según lo que definamos, por ejemplo, aquí hay una práctica dirigida a, pues, a dominar la plumilla, en este caso, en un trazo en concreto. Entonces no es lo mismo que yo vea o quiera imitar una mayúscula de escritura ornamental como es esta, americana, y pues lo intente, y pues probablemente me sale el resto de la letra, pero no me va a salir este sombreado específico y particular de las de esa letra. Entonces es importante ir primero definir qué es lo que quiero mejorar, y pues y centrar el esfuerzo. Para mí eso es muy muy importante, que no tratemos de dominarlo tampoco todo al mismo tiempo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que pues, hay herramientas más fáciles, más difíciles. El mejor, la mejor herramienta para practicar es pues el lápiz, digamos, o una pluma, un bolígrafo normal. Voy a poner ahí qué estilo. Entonces muchas veces nos estamos peleando en la misma práctica. Se oye muy bajito. Ok, a ver, le voy a subir. ¿Me escuchan mejor? Ahí. Si me confirman si se escucha mejor. Sí, disculpen todas estas fallas técnicas. Que vamos a subir acá un poco más. Ahí me escuchan mejor. Bueno, entonces muchas veces nos estamos peleando al mismo tiempo con el tipo de letra, con la altura de la letra, con la inclinación de la letra, con la forma de la letra, etcétera, ¿no? O sea, tenemos muchos frentes abiertos al mismo tiempo, y lo mejor que podemos hacer pues es dividir primero, es decir, fijar el objetivo, el objetivo claro que queremos en esa práctica. También no sé cuánto tiempo a veces disponemos, entonces pues obviamente si queremos dominar todas las letras en 20 minutos, pues no sé, probablemente haya alguien que sí lo pueda hacer, pero el común de los mortales no. Entonces es definir primero, voy a hacer los óvalos en algún tipo de letra, ¿no? O el trazo de la N, de la M. Ahora les vamos a comentar un poquito los grupos de letras que podemos ir utilizando para afianzar diversos, diversos trazos. Pero es muy importante que centrar el esfuerzo utilizando, y no me cansaré nunca de decirlo, utilizando pautas, utilizando líneas, utilizando cuadros. Eh, si se fijan, por ejemplo, estas son pautas, ahí se alcanza a ver, las imprimí de algún, que era un método, un modelo, no recuerdo. Se me hacían muy pequeñas para eso, pero bueno, como son muchas rayas juntas, pues las puedes utilizar más grandes, más pequeñas, y aquí pueden ver la, la dificultad, más bien la variedad de trazos. Y la verdad yo, como pueden ver, utilizo el papel hasta que casi casi dice, ya, ya, déjame, ya, pasa otro, ¿no? Estas hojas que son las milimétricas, no sé cómo las llaman en sus regiones, pero pues también es muy buena herramienta. Y aquí puedes variar si lo quieres hacer pues más pequeño, más grande. Y pues son muchísimas referencias que tienes
justamente para este segundo punto que les comento, después de definir qué es lo que quiero practicar, la mejor forma de centrar el esfuerzo es utilizar rayas, utilizar líneas, utilizar cuadrículas, pautas, para ayudarle a tu ojo, ayudarle a la mano, a que no batalle tanto. Si no, por poner una pauta nos va a salir perfecta la letra si no está trabajando la mano adecuadamente, o si no está suficientemente eh, si no está suficientemente entrenada. Pero es mucho más sencillo si tenemos una, como en este caso yo uso pues cuadros grandes, cuadros chicos, líneas, pero pues teniendo la cuadrícula, para mí es más fácil hacer la línea recta sobre la línea que ya tengo ahí que hacerla, por ejemplo, en el espacio, ¿no? Como que tengo que resolver dos problemas al mismo tiempo, mientras que la pauta me soluciona de alguna forma, me facilita ese, ese primer problema. Después, si mi problema detectado es que el tamaño de las letras es irregular, que de repente la hago más pequeña, más grande, obviamente teniendo las pautas, pues tratas un poco más de meterte dentro del tamaño. Eh, si batallamos con la inclinación en algún estilo que sea inclinado, pues entonces utilizando o agregando líneas diagonales de la inclinación que necesitamos, pues va a ser también más sencillo. Si batallo con el espacio entre las letras y tengo estas líneas diagonales o estas líneas verticales, al final también va a ser una referencia que tengo ahí. No siempre, y la letra, como comentamos la vez pasada, la letra no es matemática, ¿no? Entonces hay que hacer ajustes visuales y hay que ir ejercitando no solamente la mano, sino también el ojo. Entonces hay que determinar, por ejemplo, no sé qué estilo de letra estén practicando ustedes: cursivas, americanas, inglesas, góticas, con pincel o con, no sé. Saludos allá a mi ama, a mi papá que me están escuchando. Ya me puse nervioso, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, por ejemplo, les comentaba al inicio, estoy medio desarrollando, medio inventando este tipo de letra gótica con punta redonda, ¿no? Entonces hay ciertos trazos que se van a repetir en muchas letras, ¿no? Y hay que comenzar siempre también, comienza dominando las minúsculas y ya después te metes a las mayúsculas. Pero bueno, por ejemplo, tenemos letras que tienen básicamente esta estructura, por lo tanto es un palo, otro palo que baja y una unión, ¿no? Y tenemos las inversas, que lo mismo serían dos palos y uno que une, pero en sentido inverso, ¿no? Entonces ahí tendríamos para trabajar, para practicar, obviamente partiendo de cómo se realiza el puro, el puro palo o la recta, que sería la I y sería la L. Entonces, por ejemplo, en este tipo de letra que estoy medio tratando de solucionar, eh, estoy haciendo que el palo vertical sea de esta manera, ¿no? O que pueda ser quizá con esa pequeña entrada, y por lo tanto tendría ahí dos palos, y luego pues la forma de unirlos para mí, bueno, sería un poquito esto, ¿no?
ese sería un trazo básico para esta letra, que probablemente parecen patas de gallina, pero es un trazo que se tiene que repetir en todas estas letras, que por ejemplo, siguiendo este mismo trazo tenemos la P, tenemos la B, tenemos la H, tenemos la N, tenemos la M. ¿Qué hay en común en todos estos, en este grupo de letras? Justamente que aquí en la parte de arriba tenemos este triángulo y en la parte de adentro tenemos, ¿sí? Todas. Entonces ahí ya tendríamos, por ejemplo, determinar lo que veíamos primero, ¿no? Definir qué quiero. Bueno, vamos a tratar de dominar. Aquí me falta todavía la pura R, que es este palo con, con esta misma forma, es decir, cortada. Entonces, este es un grupo bastante amplio, ¿no? de letras que siguen el mismo principio en muchas de los estilos. Saludos, Iris. Este, entonces, aquí ya tenemos para practicar. Yo si estoy practicando eso, entonces ya definí que este arco se hace de esta manera. Entonces ahora vamos, esta sería mi N. ¿Cómo sería una B? Bueno, pues simplemente voy a alargar el palo. Tengo que definir cómo voy a cerrar la parte de abajo. Pues tengo que alargar un poco esta bajada. De aquí salgo igual y cierro. Y ya tendría una B. La P pues sería lo mismo, alargar el palo un poquito hacia abajo, sacar el trazo y en esta parte de abajo, y creo que más o menos quedaría la P. La H pues lo mismo, pero vean lo importante, aquí estoy siguiendo obviamente con esta cuadrícula, pues me ayuda, mi altura de X son 3 cuadritos, aquí me quedo un poco corta, pero bueno, y le estoy dando pues casi los dos más arriba, 1,5. La M pues lo mismo. Y vean que todos, prácticamente todas estas letras pues tienen, para mí lo importante es esta primera forma, que se repita, que sea constante, como veíamos en el ejemplo de arriba, que es un tipo de letra itálica, cancilleresca, y esta pues es mi gótica medio fractur monolineal, monoline lo vamos a poner, no. Y la R faltaría, pues lo mismo, si comienzo aquí, hago su patita y salgo ahí. Entonces ya con esto, por ejemplo, una práctica tendríamos para no tanto repetir letra, la N, grupos de letras, que es otro consejo que les dejo. No repetir o tratar de evitar letras que no vamos a repetir en la vida real, ¿no? Más bien buscar
palabras, por ejemplo, con esta PBHNMR podemos, por ejemplo, escribir, bueno, aquí no hemos hecho la A, pero habría que, bueno, vamos a poner mañana. No he desarrollado bien la A, pero bueno, vamos a poner. Entonces tenemos la M. Ok, aquí por ejemplo yo ya tengo bien más o menos definido el trazo, pero si no logramos hacer bien, por ejemplo, ese trazo, entonces hay que ahí sí repetir trazo, no tanto repetir la letra, sino la parte de la letra que se nos complica. Entonces vamos a hacer una A que sea acorde más o menos con el estilo. Bueno, ahí está, esta no me gusta tanto. Y ahora la N que estamos practicando, que aquí se nos cerró, no debería. Vamos a hacer la otra que me gusta más. Ahí está. Mañana. Y cerramos. Por ejemplo, ¿no? Mañana, según mi letra toda psicodélica. Pero bueno, eso es una forma de, pues de centrar, como les decía, centrar el esfuerzo con el uso de la pauta. En este caso, pues estoy usando la cuadrícula. ¿Qué tenemos que buscar después de hacer, no sé, uno o dos renglones, media hoja? Bueno, no tanto, quizá uno, dos, tres renglones. Analizar el, pues, no, ahora sí que ser críticos con nuestra propia letra. Saludos, Casimiro. Y ver, ir midiendo la caligrafía en general. Se compone de la forma de la letra, el tamaño, la inclinación, el espacio y la secuencia del trazo. Creo que todo esto en inglés son las S, ¿no? El shape, size, slant o slope, creo que le llaman a la inclinación, space o spacing más bien, porque el space es el espacio sideral, ¿no? Spacing, el espaciado, y la secuencia, sequence. Entonces son esas 5 S según manual de caligrafía itálica que componen pues la caligrafía formal, digamos, ¿no? Los estilos medievales, los estilos clásicos. Entonces hay que revisar pues, todo eso. Todo esto, sobre todo el tamaño, nos lo da, como decíamos, la pauta, ¿no? Entonces ya podríamos quitar, si nos ceñimos a la pauta, pues podríamos casi considerar que el tamaño, al menos en la altura, es el correcto. Hay que ver si el tamaño, la forma, es decir, la proporción, es el adecuado. Y para eso pues puedes tomar un color, puedes tomar un lápiz de otro distinto al que utilizaste e ir trazando más o menos dónde caen todas las verticales que has trazado. Y debe haber, no, como digo, no es matemática la letra, pero sí debe existir cierta proporción, y pues que sean iguales, ¿no? Los trazos caigan más o menos en el mismo lugar. Para el espaciado, te recomiendo mucho rellenar el espacio negativo, digamos, el que no ocupa las letras o el espacio entre las letras, para que puedas determinar si, por ejemplo, este espacio de aquí es más amplio que este de acá.
Como digo, tampoco es completamente matemático, pero en el caso de las letras góticas, que son muy rectas, hay algunas con curva, pero predomina la recta. Este sí suele ser mucho más homogéneo, debería serlo, ¿no? Entonces, y también la forma de la letra viene determinada por el espacio negativo o el espacio, el aire dentro de la letra. Entonces, por ejemplo, aquí ya podemos ver un poquito más claro los errores que puede haber tanto en la forma. Por ejemplo, si vemos la distancia entre estos en la misma letra, pues aquí hay mayor espacio, ¿no? Este es más amplio y este es menor. Y ya tendríamos que decir, ok, vamos a espaciarlos más o espaciarlo menos. Ok, entonces es importante determinar qué, qué es lo que queremos trabajar, centrar el esfuerzo mediante las pautas, conocer ciertos grupos de letras, como les comentaba, tenemos este grupo que es bastante amplio y que más o menos todos siguen un trazo en concreto. Del otro lado tendríamos otro grupo para practicar las inversas, que es la U. Aquí entraría la A, que comparte justamente este trazo. Tendríamos quizá la Y, muchos estilos. Y la G, probablemente también la Q. Y aquí ya estamos viendo pues también este otro grupo de este óvalo, donde podríamos englobar también la C, la O, que es un poco más ovalada, la E, que más o menos siguen una misma forma. Entonces, conociendo también un poco los grupos de letras, podemos agrupar, agruparlas y pues trabajarlas según el trazo. Y luego es muy importante que realicemos los ejercicios que hemos o que vemos generalmente, no solamente estos de óvalos y rayas, sino ejercicios que son, por ejemplo, unir o hacer muchos de estos arcos, que eso es lo que nos va a dar al final la forma de lograr que sean tanto iguales de tamaño, de forma, y en este caso con esta pauta que me ofrece líneas verticales, pues también yo trato de ceñirme a la misma distancia entre cada palo vertical. Estos en inglés les llaman drills. En español no sé cómo se pueda traducir eso, pero son ejercicios como de habilidad, digamos, para, para un trazo en específico. ¿Qué es lo que busco aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si estoy haciendo o buscando un trazo tipo itálico con esta forma, entonces tengo que buscar que justamente esa forma, ese triángulo, sea igual en todos. Y como ven, pues no lo logro completamente, ¿no? Pero la idea de una práctica, de un ejercicio, es que al final los últimos arcos, en este caso, sean pues mucho mejores que los primeros. Y si no, pues de ver por qué, es decir, qué es lo que me está fallando. Y no ponernos a repetir trazos mal ejecutados que al final nos puedan, pues, eh, al final, pues no nos sirven, ¿no? Nos refuerzan quizá errores. Entonces, si quizá lo estoy haciendo muy rápido o muy lento, a veces también ciertos estilos exigen rapidez, fluidez, para que no se vea temblor en la línea, ¿no? Entonces, un poco más y después analizar. Aquí este está muy redondo, eh,
etcétera, ¿no? Y lo mismo el otro arco invertido. Estos son ejercicios pues importantes. Aquí podemos formar obviamente la U, pero nos va a servir para que justamente hagamos estos dos trazos, ¿no? En este caso de la itálica. Pero si estamos haciendo los, no sé, ejercicios de cursiva, pues es lo mismo. Por ejemplo, vamos a cambiar ahora un poquito de estilos. Por ejemplo, el arco en cursiva americana, que ayer terminamos los videos de cómo hacer las letras en minúsculas. Lo mismo, hay varios ejercicios que son simplemente repetir ese arco. ¿Y qué es lo que buscamos? Aparte de repetir en este caso, ir fijando un espacio constante entre los trazos. No es lo mismo hacer esto que ponerse a hacer y luego un poco más amplio, luego más junto y luego... ¿Sí? Las dos son prácticas, pero ¿cuál me sirve más? Obviamente la que tiene pues un poco más de eh, uniformidad, regularidad, constancia de trazo, es la que nos va a servir. Hola Rosbel, ¿cómo se llaman las plumas transparentes de varios colores? Está muy curiosa la pregunta. Generalmente, bueno, muchos de los modelos tienen plumas transparentes, pero no sé a qué te refieres porque hasta un Bic es transparente y de varios colores, pero este, si te refieres a plumas fuente, las transparentes le suelen llamar demonstrator o, o también tienen el apellido clear, es decir, pues sí, clara, transparente, pero no sé, no entiendo exactamente a qué te refieres, igual nos puedes precisar un poquito y te podríamos ayudar. Bueno, y entonces sí hay que buscar, digamos, no sé qué estilos están practicando ustedes, alguna pregunta que tengan respecto a cómo hacer, cómo practicar. Por ejemplo, aplicando estas arcadas, por llamarles de alguna forma, a mi estilo de gótica fracture monoline, monolineal. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, pues lo mismo, o sea, determinar el trazo. Ay, no se ve. Pero habíamos quedado que mi trazo era así y el arco iba a ser así. Entonces tengo que... Y poco a poco vamos a ir tomando confianza, velocidad. Y vamos a lograr que cada que tengamos que hacer este trazo, es decir, una H, una N, va a ser exactamente igual o muy parecido a todos los que estuvimos practicando. Entonces justamente de eso se trata y podemos, por ejemplo, variar un poco la práctica y por ejemplo aquí hacer el trazo más abajo como si fuéramos a hacer una P, luego aquí sacar otra. Y lo que vamos a evaluar en este caso pues es la forma de ese arco superior, ¿no? Entonces depende mucho de, pues hay que primero determinar qué estilo estamos trabajando para si vamos a hacer una especie de
regresamos como al tipo fundacional, ¿no? Que es muy redonda. Entonces pues tengo que igual lograr ese, que sea el arco igual o lo más parecido posible siempre al anterior. Sí, pero bueno, esto lo podemos y lo deberíamos aplicar pues prácticamente a cualquier estilo que estemos intentando, que estemos realizando para pues para ir desarrollando los trazos fundamentales que tiene cada estilo. Pero en general nuestra escritura romana occidental pues se compone básicamente de óvalos y palos y la combinación de estos y algunas diagonales, ¿no? Y en algunas viene la letra o el trazo transversal, que pues ahí tenemos la T, la F, las diagonales pues a veces está la Y, va a estar la Z, va a estar la X, que no las usamos tanto. Y, y estos que vimos pues es una combinación entre palo y aquí esta parte de óvalo, o completamente un óvalo. Y la forma en cómo pues en su tiempo resolvieron la unión de estas formas. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿no? Ya veremos más adelante cómo algunas otras recomendaciones antes de, bueno, probablemente algunos estén, que sé, caligramas, Axel, no. Sí los he visto, sí me llama la atención, pero todavía creo que no estoy listo para hacerlos. ¿Te refieres a los que van este circulares y demás? Pero sí, próximamente. Estoy justamente este año quiero también hacer ya algún tipo de composición caligráfica más un poco más avanzada, pero quiero todavía necesito este perfeccionar muchas cosas, ya terminar de afianzar y sobre todo trabajar el color. Soy muy monocromático en muchas cosas, entonces para el caligrama es la verdad es sencillo en el sentido de que lo mismo que les decía, la pauta es todo ahí. O sea, entonces lo que se recomienda tener bueno, todos tenemos un compás en casa y pues vas haciendo dependiendo del grosor, si es en letra gótica supongo que quieres hacerlo, trazas los dos círculos con pues la distancia entre las letras que te va a ir marcando el pues el grosor de punta que vayas a utilizar, ¿no? Y pues depende cuántos círculos quieras hacer, si vas a variar el tamaño, pero lo más importante ahí es hacer la pauta y también trazar pautas, vamos a decir líneas que crucen en el centro para que tengas la pauta vertical también. Obviamente como es circular el caligrama en este caso, las letras no van a ser completamente cuadradas, las tienes que hacer eh, como que confluyan en la parte de abajo, es decir, más anchas por la parte superior y más bajas por la parte inferior. Pero sí tienes que trazar la pauta y, y pues ahí sí que probar, experimentar. Por ahí creo que tengo alguna guía o algunas pautas específicas para las Pilot Parallel Pen.
Pero sí, no sé, o sea, realmente caligrama lo puedes hacer con cualquier letra que domines. Los que yo he visto más han sido letras con letras góticas, pero pero la base es la misma, es decir, tienes que hacer una pauta en ese en círculo, trazar la línea base y trazar la altura de la X, y si va a tener ascendentes, descendentes, pues hacer otra línea, otro círculo un poquito más grande y determinar dónde quieres que comience la palabra, y pues vas a ir rotando tu cuaderno según vayas escribiendo. Si quieres voy a intentarlo, este, y a ver si lo hacemos en un live, quizás si les interesa, hacemos un intento, te digo, porque yo no lo he hecho, pero creo que por ahí tomé algún curso de góticas precisamente y venían al final como unas pautas para hacer caligramas. Entonces creo que los tengo por ahí impresos ya la pauta, y, y las podemos utilizar y se puede aplicar. Lo importante, como digo siempre, es la pauta. La verdad, no me canso de decirlo y de compararlo incluso con la varilla y con la línea de un maestro de obra, de un albañil o de trabajadores de la construcción. Por más años que tengamos practicando, por más años que tengan ellos haciendo muros, paredes, nunca van a dejar de usar a colgar su línea de plomada, a tirar su línea para medir si está horizontal o no, sacar su nivel, ¿no? Por más experiencia que tengan, y muchas veces pensamos que en caligrafía es lo mismo, ¿no? No es lo, sí, sí se puede y podemos llegar a trazar y hacer letras a mano alzada y no hay ningún problema. Es muy probable que no nos salga bien, pero lo que yo digo y como justifico muchas veces que cuestionan el uso de las pautas o que dicen pues ya lo puedo hacer sin pauta y ya después de quién sabe cuántos años y le tenía miedo a la hoja en blanco. Bueno, pues dependiendo de cómo valores el trabajo o el valor que vaya a tener el trabajo final, pues es el tiempo que le dedicas a planearlo, a trazar la pauta, a trazar la línea. Y muchas veces nos pasamos más tiempo haciendo pautas que, que escribiendo realmente. Conforme pasa el tiempo te das cuenta de un trabajo, un diploma, una carta, algo más formal que te piden, no es lo mismo que te digan pues escríbeme esto a hazme un diploma que tenga pues el nombre de la escuela en letra gótica, el texto en letra itálica, el nombre del alumno en letra gótica y no sé, ¿no? No es lo mismo a que escribe esto, ¿no? Entonces me ha pasado y creo que es lo más común, que nos lleva más tiempo trazar una pauta que el tiempo que tardamos escribiendo, porque la pauta implica, en caso de un diploma, un pergamino, pues estar midiendo, estar sacando el centro, estar haciendo que si va a ir en arco el título, el nombre de la universidad, que el nombre de la carrera también va a ir centrado, que si va hacia un lado porque acá va a poner la foto, etcétera. Y ya cuando está todo trazado, siguiendo con esta analogía de la construcción, pues es como hacer toda la simbra de de un piso, de un edificio, de una casa. Tardan mucho más en hacer la simbra y en armar los castillos y en cerrar y en poner las maderas y todo, que lo que tarda la máquina en llegar a vaciar, ¿no? En vaciar el cemento, el concreto. Es más o menos lo mismo. Y lo podrían hacer sin simbra y sin trazar nada, pues probablemente, pero pues yo al menos no confiaría una pared de mi casa a alguien que llega y pone ladrillo tras ladrillo sin siquiera tomar una medida, sin sacar una escuadra, sin poner o clavar dos hilos, y menos sacar una línea de plomada, ¿no? Entonces son herramientas que tenemos y sirven para algo. Así igual nosotros, bueno, en caligrafía ya existen láser para hacer las pautas, ¿no? Con láser. Igual que en la construcción ya existe las láser que proyecta una línea recta y una perpendicular en la pared. Van avanzando más o menos de la misma medida, en la misma forma, ¿no?
Y bueno, al final las prácticas pues se van viendo de, de muchas maneras. Eso es lo que estuve trabajando la semana pasada. Y vean, por ejemplo, aquí trabajar un trazo, ¿no? Que es lo que yo estaba buscando, pues en este tipo de letra que es la rotunda, que muchos intentaron adivinar y no pudieron. Es un tipo de letra protogótica. Entonces tiene curiosamente este trazo que es muy cuadrado en la O, y este otro que es muy como una media luna, y no es tan fácil sacarlo. Entonces pues estuve dándole y dándole y dándole, que eso es la práctica, ¿no? Hasta que ya más o menos lo conseguí. Y entonces pues hay varias letras más o menos seguidas que, que replican ese mismo trazo. De nada sirve haberlo intentado una vez y quizá te salió, y ya después te vas a la siguiente letra, porque aquí ya me fui en orden alfabético, ¿no? Pero estuve un buen rato trabajando ese trazo que es muy característico, porque ya después los otros pues no lo son tanto. Aquí en la S repite, la D se repite, en la C, la O, en la G, en... y bueno, después, ok. Entonces, nada, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, sí, voy a ver ese Axel si lo puedo, si encuentro esas guías, y si no las busco y hacemos un intento de caligrama, ¿no? Sea con gótica o con alguna otra letra. También existe la forma, bueno, hay forma de hacerlo pues en cuadro, pero creo que los más comunes son en así en círculo. Pues muchas gracias a todos, saludos desde donde nos estén viendo, siguiendo. Les debo todavía el sorteo, pero no hemos llegado a los 2000 a los 2000 seguidores aquí, ya nos quedan creo que 15. Entonces probablemente en esta semana lo logremos. Y si es así, les aviso, la próxima semana, el próximo viernes, hacemos una especie de sorteo, a ver quién se gana el cuaderno que presentamos en la clase anterior de práctica de cursiva comercial, una especie de Palmer. Entonces queda pendiente, yo creo que sí, la próxima semana probablemente lo hagamos el sorteo entre quienes asistan. ¿Va? Bueno, sí, Flores es muy parecida a esa anterior, creo, a las góticas o por ahí cercana. La rotunda se llama esta letra. Se usaba mucho en misales, en libros de canto de los monjes, y se hacía en formato grande. Entonces, porque hoy por hoy podemos escribir muchos, la mayoría, no todos todavía, pero tenemos ese regalo, ¿no? De la escritura, de saber leer y escribir. Cuando se escribían letras góticas, letra rotunda, letras fundacional, letras, sí, sobre todo la Baja Edad Media, pues eran muy pocos los que sabían leer y muchos menos los que podían escribir. Entonces, pues todas estas letras eran la imprenta de aquellos tiempos. Pero bueno, no sé. No, o sea, sí existe. No, el nombre es rotunda, se llama. Rotunda en latín, rotundus es redondo. Y sí tiene esa forma de. Pero dentro de las letras hay creo que las clasifican como protogóticas, porque hay algunas letras que son del primer tiempo, digamos, de las góticas, y ya hay otras que llegan más tarde y que se forman, incluso se siguen haciendo después de,
pues ya inventada la imprenta. Incluso la imprenta usa tipos con letras góticas. Pero bueno, hay también toda una discusión por ahí que traté en un video en mi canal de YouTube cuando hablé de las itálicas, de, de cómo la reforma protestante nos llevó a, pues casi casi a que la iglesia romana, católica, usara la letra itálica contra las letras góticas que representaban o se tomaban como pues eran más alemanas y más de los protestantes, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces empezaron a utilizar pues ya para misales, rituales católicos y demás la letra itálica a partir del Renacimiento para acá. Pero bueno, podemos tratar luego esos temas. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Estaremos tratando de hacerlo cada viernes, ahí les aviso. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta el próximo viernes. Bye bye.